El 50 aniversario de la fundación de la Universidad Francisco Marroquín es algo más que una mera fecha, es una efeméride de la libertad. Es tal vez uno de los pasos más decisivos en el avance y defensa de los principios de la sociedad libre. Para mí un honor muy grande encontrarme ligado indeleblemente a la universidad y haber conocido a través de las décadas a algunos de sus fundadores, a muchos de sus profesores, a muchos de sus alumnos y honrarme con su amistad. No puedo dejar de mencionar, para empezar, algunas palabras, diría yo, anecdóticas de cómo fue mi primer encuentro con la Marroquín y primer encuentro con Guatemala. La primera noticia que tuve yo de Guatemala, más allá de mis clases de geografía en el colegio, fue cuando trabajaba en un diario en Lima. Yo era muy joven, estudiante universitario, estaba en estudios generales, y encontré en un cajón del diario La Prensa, antiguo diario liberal peruano, fundado por don Pedro Beltrán, que fuera primer ministro en los años 59 a 61, unos folletitos que nadie leía y que estaban arrumados por decenas en los cajones de lo que sería la biblioteca del diario. Eran unos folletos verdes, pequeñitos, que llegaban por correo al director del periódico, don Pedro Beltrán, de un misterioso centro de estudios económicos y sociales. Me dediqué a leerlos, porque era para mí llamativa por dos razones. Uno, yo era un joven estudiante que conocía poco de la filosofía liberal, pero tenía el instinto liberal y los encontraba muy formativos, muy belicosos, muy de combate. Y en segundo lugar, porque me llamaba profundamente la atención que estos folletos llegaran al diario, que nadie los leyera y que estuvieran ahí coleccionados, sin embargo, en la biblioteca. Ya para esas alturas don Pedro Beltrán había fallecido. Les hablo del año 1981. En noviembre de 1986 tuve la oportunidad de conocer a uno de los miembros, diría yo, de la primera generación de la Marroquín, mi queridísimo amigo Armando de la Torre. No nos conocimos en Guatemala, nos conocimos curiosamente en Brasil, por una invitación también de un distinguido economista liberal, Francisco Leme, miembro de la Montpellier Society, ilustre fundador del Instituto Liberal de Río de Janeiro. Hicimos gran amistad con Armando. Se acababa de publicar en Perú un libro que tuvo en su momento gran repercusión, llamado El Otro Sendero, de coautoría de quien les habla, Mario Ghibellini y Hernando de Soto. Y Armando gestionó que fuese yo invitado a la universidad a las pocas semanas. Y así llegué a la Marroquín por primera vez en noviembre del 86. No puedo olvidar lo que fue esa llegada. Creo que la universidad se acababa de mudar a este campus, porque me ocurrió que traté de llamar por teléfono y no tenían la línea telefónica aún instalada. Sin embargo, fui rescatado del aeropuerto por una querida amiga que es la primera guatemalteca a la que conocí. Armando, como todos sabemos, funge de guatemalteco, pero no lo es. Lucy Martínez Montt, quien fue por mí y fue la primera persona de la Marroquín, bueno, ya Armando lo había visto en Brasil, pero fue la primera autoridad, y era, me parece, decana en esos momentos, y con la que he tenido a lo largo de todas estas décadas una entrañable amistad. Estuve con Lucy me trajo a la universidad, dictamos unas conferencias, luego fuimos a la asociación de gerentes, dictamos otras conferencias y a partir de ahí empezó con esta universidad un compromiso y creo yo un romance entrañable. Conocí personalmente a Manuel Ayau en ese viaje. Juan Fernando Belmont era entonces, Juan Fernando Benfeld era entonces el secretario general y tuvo la amabilidad de hacer una cena donde estaba el muso a quien yo había leído en los folletitos verdes aquellos del Centro de Estudios Públicos
Y el mozo, con esa inteligencia emocional y esa brillantez académica que lo caracterizaba, me mandó a la zona 1 a que fuera local, verídico, del Centro de Estudios Públicos. Me acuerdo que había una secretaria, una señora Mandona, muy encantadora, me olvido su apellido, pero ya tenía sus años, absolutamente entrañable, que por supuesto me atendió con gran amabilidad, pero me regañó durante todo el tiempo que estuve en la casona. Y mi propósito era ir a comprar libros, porque en la Marroquín no había librería en ese momento y yo quería comprar algunos libros liberales que se vendían en el CES, cosa que hice en efecto. Recuerdo haber comprado la antigua edición de Unión Editorial, algunos libros de von Mises, tal vez Teoría e Historia, o algún otro, ¿no es cierto?, de Friedrich von Hayek. Tuve la curiosidad, además de conocer, porque había comprado su traducción justamente en el CES, en ese mismo almuerzo, a Rigoberto Juárez Paz, que había traducido un texto magnífico de Hayek. Y posteriormente a Jesús Amurrio, estaba Armando de la Torre. Tuve el gran honor magnífico de conocer a ese equipo maravilloso de personas. Lo que me permite compartir con ustedes una primera experiencia. Una universidad no es solo una idea no basta, una universidad es un equipo. Y un equipo es algo entrañable, es algo que se gesta, es algo que aparece espontáneamente. Nadie pudo planificar jamás que ese equipo iba a rodear al mozo. Nadie pudo planificar jamás que Armando vendría de Nueva York luego de su experiencia en Italia a afincarse finalmente a Guatemala, o que Jesús de España terminaría en Guatemala, o que Rigoberto iba a ser este estudioso hayekiano que se iba a sumar a tan fantástico grupo. Los equipos, las personas son fundamentales. Sin personas no tenemos nada. Sin equipos no tenemos universidad. Sin personas no tenemos la convicción, el valor, la seguridad, el compromiso, que son indispensables para predicar y defender la libertad. Musso tuvo, creo yo, el privilegio enorme de estar rodeado por gente fantástica. He mencionado a los académicos, pero Musso siempre prevenía. A mí me lo dijo varias veces. Yo con Musso tuve una relación de mucho afecto, muy personal. Tengo que confesar que Musso me trató a mí con un cariño y una amabilidad muy grandes que traté toda la vida de reciprocar. Pero a Musso le gustaba dar consejos y prevenciones. Y si bien a él le encantaba este grupo maravilloso de intelectuales, me olvido, ¿no es cierto?, tal vez de alguno, Francisco Pérez de Antón, por ejemplo, en esa época profesor de la universidad, tal vez uno de los más finos escritores de lengua española, hombre cultísimo, recuerdo sus conversaciones, un hombre de una erudición impresionante. Pero Musso siempre prevenía contra los intelectuales. Y él decía, déjalos a los intelectuales dando clase, pero que no me manejen la universidad, porque si no, quebramos. Y a los intelectuales no los dejes manejar un presupuesto, porque no tienen idea ni siquiera de cuál es el presupuesto de su casa, ¿no? Entonces, claro, Musso en eso la tenía muy clara. Él era un académico, era un hombre de una cultura sofisticadísima. Sus discusiones respecto, por supuesto, de la teoría liberal y en particular de David Ricardo, el famoso teorema de David Ricardo, él tenía unas precisiones, que lo he escuchado en discusiones de alta técnica filosófica y económica en la Montpellier, que era hasta difícil de seguir. Pero a la vez era un hombre de acción, pues, gran empresario. Tenía claro que los intelectuales son buenos para una cosa, pero para administrar y dirigir una universidad hay que tener empresarios y hay que tener hombres de acción. Y supo combinar de esa manera la acción con el intelecto, la creatividad con la disciplina, la imaginación con el orden, y produjo la magnífica universidad en la que estamos todos nosotros. Me he enterado con mucha pena que en días recientes falleció Olguita. Quise muchísimo a Olga también. Ella tuvo la amabilidad de recibirnos a María, a mí y a mis hijos, a mis dos hijos, en su casa en el lago
a Matitlán y pasamos tardes maravillosas sentados frente al lago conversando de filosofía y hemos estado tantas veces juntos en tantas conferencias con el Muso y con ella que realmente pienso que de alguna forma el espíritu indeleble de ambos se encuentra impregnado para siempre en la universidad. Pero quiero, sin embargo, a raíz de esta celebración de 50 años, introducir un elemento adicional. Creo yo que no podemos los liberales caer en la autocomplacencia. Estamos felices por la Marroquín. Es tal vez una de las creaciones más fantásticas en la historia de defensa de la libertad. Me siento orgulloso y creo que todos ustedes aquí también de participar de este proyecto. Pero no se vayan a creer que el trabajo está terminado. No, esto ni siquiera comienza. Nos encontramos frente a una ofensiva feroz del socialismo. No hablo yo del socialismo del siglo XXI, manido de los periódicos. No, esto es algo mucho más grave. Es lo que Thomas Szasz llamaba el estado terapéutico. Los tiempos recientes a raíz de la pandemia han provocado la contraofensiva más feroz de la izquierda socialista en nuestro continente y en general en todo el mundo, pero particularmente en nuestro continente. Y vienen por nosotros. Sudamérica ya cayó. Y lo digo porque Perú es el último país en caer, se salvó con las justas de Ecuador, pero vamos a ver por cuarto tiempo. Yo sinceramente no creo que dure mucho tiempo, lo sé que están acá mis amigos ecuatorianos, discutiremos de eso después. Pero el ataque es feroz. Szasz decía que el estado terapéutico es mezclar el Estado con la medicina. Y decía que así como la creación del mundo libre consistió en liberar el estado de la religión, la creación del mundo libre en el futuro iba a consistir en liberar al Estado de la medicina. Y lo que está haciendo el socialismo en este momento es utilizar, en muchos casos falsamente, la medicina para conculcar la libertad. Cuarentenas inútiles, vacunas que lo son a medias, todo tipo de normas intervencionistas, subsidios a la población, prohibiciones selectivas de actividades económicas, adoptadas masivamente en el subcontinente, son, si no instrumentos de dominación y de contraofensiva de la izquierda marxista para apoderarse de América Latina. Y miren quién cayó, el mejor de todos, Chile. Chile. ¿Quién podría decir hace 10 años, siquiera 5, que Chile iba a ser un fantástico país socialista? Ahí está. Peor que nosotros, peor que el Perú, me refiero, ¿no? Haciendo una constitución indigenista. En Chile, presencia indígena. En Guatemala, en Perú tenemos presencia indígena. En Chile, altamente discutible. Pero ahí están haciendo su constitución corporativista, indigenista, encima con la complicidad del señor Piñera, gran tragedia de la historia chilena, para atrás completamente. En Chile se acabó la libertad. En Chile se acabó la economía de mercado. Lo que viene es un socialismo atroz. Lamentablemente el Perú está siguiendo ese camino. Hemos elegido un presidente maoísta, ¿no? El neosenderismo encarnado por el nuevo gobierno peruano claramente indica un camino. No es chavista, no, chavismo es de derecha para él. Estamos hablando de un neosenderista. Sendero Luminoso, para quienes no estén informados, fue un movimiento maoísta que asoló Perú entre los 80 y 90, hasta la detención y captura del dirigente máximo de Sendero Luminoso, el señor Abimael Guzmán, que está preso. Estos señores que han ganado las elecciones, el profesor Pedro Castillo es un hombre muy joven, ciertamente no tenía edad para participar de Sendero Luminoso cuando eso ocurrió, era un niño, pero él adopta políticas criptosenderistas, neosenderistas, con un lenguaje sumamente agresivo y con una enemistad absoluta a la sociedad libre,
¿no es cierto?, absoluta a la empresa privada, absoluta a cualquier tipo de competencia. Ganó las elecciones por muy poco y de manera polémica, no tiene mayoría en el Congreso y eso le da un cierto nivel de dificultad para tomar el poder. Una cosa es ganar las elecciones, otra cosa es el poder. Recordemos lo que decía el presidente Mao, que salvo el poder todo es ilusión. Los maoístas ahora se preparan para el asalto final que tenemos que resistir los demócratas en el Perú, pero van por Colombia. Ese es el siguiente. Y no sé si Colombia se salvará. Tengo la impresión que Gustavo Petro va a ganar las elecciones. Dudo que se salve. Ya recapturaron Bolivia, recapturaron Argentina y nunca cayó Venezuela. Entonces nos encontramos frente a un enemigo vigente, no metafísico. Esta no es una discusión puramente ideológica. Esta es una discusión política que nos obliga a la acción. Como universidad, como comunidad universitaria de la que me siento parte, no solamente es nuestra obligación construir una magnífica entidad académica de alto nivel y de renovado prestigio, sino también la de formar hombres y mujeres dirigidos a la acción, porque la única forma de mantener la libertad es luchar por ella, porque la única forma de sostener una sociedad democrática y un Estado de Derecho es luchando por ellos. Y si es necesario luchar políticamente, hay que hacerlo. Un antiguo primer ministro peruano, padre del presidente Fernando Belaúnde Terry, Rafael Belaúnde, decía que las masas se combaten con las masas. Tenemos que aprender los liberales de que la batalla por la libertad no es solamente a través de un teorema, no es solamente dibujando una ecuación en una pizarra, no es solamente hablando de la praxeología. También exige acción, también exige participación, también exige compromiso, también exige publicar en los periódicos, también exige participar en política, tener presencia en el Parlamento, presentar proyectos de ley, incentivar o propiciar referéndums, convertir cada pequeña esquina de la sociedad democrática en una trinchera en defensa de la libertad. Esa es nuestra tarea y eso es nuestro cometido. A veces un poema hace más por la libertad que una ecuación. A veces una novela es más importante por la libertad que un curso de microeconomía. No le quitemos importancia a ninguna. Por supuesto, cada parte del saber humano tiene su importancia y tiene su relevancia. Pero estamos en tiempos asiagos. Creo yo en tiempos muy duros, además, porque en medio de toda la tragedia de la pandemia, lo que hay, por lo menos en América del Sur, es un takeover hostil chino. El cambio tecnológico del petróleo al cobre pone a Chile y Perú en la primera línea del atractivo mundial, porque entre Chile y Perú tenemos casi el 50% de la producción de cobre del mundo. De manera que la conversión tecnológica automotriz, que llevará a la utilización intensiva de los automóviles eléctricos, que son puros alambres de cobre, conducirá probablemente al cobre a precios inauditos, nunca visto antes en la historia. Esa es la razón, los chinos están comprando todas las minas chilenas, todas las minas peruanas, y usan como ariete político de desestabilización para ahuyentar la inversión extranjera en nuestros países a la izquierda latinoamericana. En otras palabras, el chavismo es ahora mercenario del capitalismo chino, que además de habernos atacado a través de su virus, ¿no es cierto?, ahora nos ataca porque quiere conquistarnos económicamente. No podemos ser ciegos frente a la realidad. Tenemos que estar advertidos, tenemos que luchar, tenemos que vencer. No me cabe duda de que la Marroquín no es solamente un hub, el principal hub del liberalismo. Yo diría que la Marroquín es el faro que defiende la libertad en el mundo. Ese faro tiene que mantenerse encendido y hacer honor a su historia, hacer honor a su clase, hacer honor a su fuerza, recordando las palabras del Muso, el ejemplo de esa maravillosa primera generación de grandes intelectuales que tuvo la universidad.
Recordar el ejemplo y el trabajo de todos sus alumnos, de sus profesores, de sus rectores, del queridísimo Giancarlo Ibargüen, de Gabriel Calzada, ¿no es cierto?, de Fernando Monterroso, querido, muy apreciado amigo. Todo esto ha sido un ejemplo maravilloso de lucha y de defensa de la libertad, que debemos enaltecer, imitar y defender, porque recuerden siempre que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Muchas gracias.